Hola niños, un gusto poderles saludar nuevamente a través de este medio. El día de hoy vamos a abordar el tema con el cual daremos inicio. Pero antes de darles el tema, quiero que leamos los fragmentos y podamos responder a la pregunta. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes. Este es un fragmento del poema escrito por Rubén Darío. El siguiente cuadro. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Este también es un fragmento de un poema escrito por Rubén Darío. Ahora, la pregunta que se nos plantea es, ¿qué tienen en común los textos que acabamos de leer? ¿Qué me podrían decir ustedes que tienen en común estos textos? Yo podría decir que se habla de una forma muy bonita, muy agraciada, con palabras que tratan de deleitar o de atraer la atención del lector. Eso podría decir yo que tienen en común estos textos. También podría decir que tienen un poco de rima y de palabras que se usan de una manera no tan textual. ¿Qué quiere decir esto? Que no especifica con exactitud lo que quiere decir la palabra. Por ejemplo, los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué querrá decir cuando decimos boca de fresa? ¿Se imagina usted que la niña tiene en vez de labios tiene una fresa? No, ¿verdad? Entonces no se usa literal la palabra, sino que con este tipo de texto se da a entender otra idea. Boca de fresa significaría que la niña tiene unos labios con un color parecido a la fresa. Podríamos tomarlo desde ese sentido. Entonces, ¿qué tiene en común para usted estos dos textos? Se los dejo para que reflexionen y lo resuelvan usted. Ahora bien, el tema del cual vamos a hablar hoy es la antología. Y pues obviamente en la presentación incluí los dos textos que acabamos de leer. Ahora, la antología, ¿qué es? Este es el concepto clave de lo que significa esta palabra. Es una selección de textos de uno o varios autores. Por eso, al inicio, en la parte exploratoria, pudimos identificar que ambos fragmentos eran del mismo escritor, de Rubén Darío. Se pueden incluir textos considerados los mejores del autor, los más importantes o los más recordados. Entonces, una antología es una selección de textos que puede ser de un mismo autor o escritor o de diversos. En un inicio, las antologías se utilizaban solamente en el campo de la poesía. Sin embargo, actualmente se hacen antologías de cuentos, fábulas y otros tipos de textos. Siempre debe respetarse e incluirse la bibliografía consultada para formarlo. De otra manera, estaría robándose los textos que pertenecen a alguien más. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos claro eso? Porque cuando nosotros hacemos uso de un poema o de por lo menos un fragmento del poema, es muy importante que incluyamos la bibliografía de este. Porque así nosotros damos a conocer de quién es ese poema, quién lo escribió, quién
es el autor. Ahora, lo que se mencionaba en la parte inicial de esta diapositiva es que antes las antologías se utilizaban más que todo para hacer selección de poemas. Por ejemplo, hacían selección de poemas de las mejores escritoras, digámoslo de esa forma, de Latinoamérica. Y recogían, por así decirlo, o recopilaban en un libro diversos poemas de las escritoras más famosas. Pero, sin embargo, ya ahora podemos hacer antologías de cuentos, antologías de fábulas, y creo que hemos visto mucho antologías de cuentos, que son los cuentos infantiles, donde se recopilan todos los cuentos más famosos o los que nosotros conocemos. Ahora, ¿cuáles son las características de la antología? En primer lugar, está creada para apoyar un programa de estudio. Segunda característica, mediante la antología se trata de captar la atención del lector, como todos los textos. Se trata de captar la atención del lector. Brinda una visión global de un autor o de un género determinado. ¿Por qué dice que brinda una visión global? Porque como estamos compilando o haciendo un compendio o incluyendo diferentes escritos de ese escritor, entonces es ahí donde nos damos cuenta de la variedad que tiene ese escritor, de la visión que tiene ese autor o del género que tiene ese autor, porque hay autores que se dedican mucho a la parte romántica, hay otros que les gusta mucho la parte dramática, a algunos otros escritores les gusta mucho el suspenso, la comedia, la tragedia. Entonces ahí es donde vamos identificando el género determinado de X autor. Una característica también es que sus contenidos se presentan en un orden coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que este autor o lo que en esta antología se quiera recopilar tiene coherencia, por así decirlo. Vamos a hacer una antología de cuentos con una enseñanza. Entonces todos los cuentos que formamos en este libro, por así decirlo, van a ser cuentos que al final tengan una enseñanza, o como nosotros lo conocemos, una moraleja. O si dijéramos, bueno, vamos a hacer un libro donde todos los cuentos tengan un final feliz. ¿Y qué quiere decir? Que en ese libro ningún cuento va a terminar mal porque todos van a tener un final feliz. Entonces es un orden que se realiza al momento de hacer una antología. ¿Por qué? Porque se va enumerando o se va seleccionando de acuerdo al género, de acuerdo al tema, de acuerdo a la visión que tenga el autor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la estructura de una antología? En primer lugar, debe tener una portada, que es donde se escriben los datos generales de la persona que realizó la antología. Porque es cierto, en las antologías es donde recopilamos los datos o los poemas o los cuentos o las fábulas de diferentes autores, pero ¿quién es el que se lleva la tarea de recopilar estas historias? Digámoslo así, puede ser Gerardo Urbina. Entonces en la portada tiene que especificar quién lo hizo. En este caso, Gerardo Urbina es el creador de la antología de cuentos y leyendas de Honduras, por así decirlo. Entonces allí en ese libro van a ir todas las leyendas y todos los cuentos urbanos que nosotros conocemos.
que forman parte de nuestro país. En la dedicatoria, que es la segunda parte, es un agradecimiento a las personas que trabajaron en la obra. Gerardo es el que inició, él es el director de ese libro de antología, pero ¿quiénes más cooperaron? Gerardo le puede agradecer a Olivia, María Teresa y decirle, ellas me colaboraron, investigaron, formaron parte de este compendio, perdón. Le doy un agradecimiento exclusivo a Gille, a Victoria, porque fueron quienes se encargaron de los dibujos de mi libro de antología y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como todas las personas que realizan un libro, siempre desean una dedicatoria para todos aquellos que les apoyaron. Y pues al final el prólogo. ¿Qué es el prólogo? Es la parte del escrito donde se ubica al lector en la obra. En esta parte el escritor ubica al lector. ¿Qué quiere decir? Que es donde Gerardo nos va a decir de una manera resumida qué es lo que vamos a encontrar en este libro de cuentos y leyendas de Honduras. Nos va a comentar toda la colección de cuentos y leyendas que tiene para compartirla con nosotros. Esa es la estructura de la antología. Y pues espero que hayan comprendido este tema, que es bastante interesante. La verdad que esto de las antologías es un tema muy, muy bonito. Lo podemos utilizar para hacer nuestro compendio de las obras o los libros que hemos leído y que más nos han gustado. Y dentro de ellos podemos incluir a Hacha la cucaracha, ¿verdad, niños?